En este video vamos a estar hablando de la inminente crisis mundial. La siguiente crisis global está muy cerca. Cada vez son más las personas que afirman que la próxima crisis está a la vuelta de la esquina. Los mayores expertos afirman que quedan semanas para la próxima recesión. Y esta crisis no será como las anteriores. Esta crisis traerá consecuencias impensadas. Menor producción, empresas cerrando, despidos y algunos se animan a hablar de hambrunas a nivel mundial. De hecho, ya hay empresas que están despidiendo a sus empleados. Esto se ve muy notoriamente en el sector cripto, con empresas como por ejemplo BlockFi o Coinbase despidiendo a todo ritmo. También Elon Musk está pensando en despedir a muchos de sus empleados de Tesla. Además, tenemos el tema de las guerras. La situación en Ucrania parece no tener fin. China es cada vez una mayor amenaza y Rusia se está haciendo cada vez más fuerte. Y Estados Unidos lamentablemente está en decadencia. Por otro lado, la inflación está teniendo una escalada enorme. Durante la pandemia se emitió como nunca antes en la historia. Y en ese momento todo el mundo estaba feliz gastando su nuevo dinero, pero ahora hay que pagar las consecuencias de esa brutal emisión monetaria. Ahora debemos afrontar la inflación, y la inflación está llegando a los 2 dígitos en muchos países. Esto es algo que no se veía desde los años 80. Muchas empresas están haciendo pronósticos aterradores acerca del futuro. Están siendo pesimistas en sus proyecciones, están ahorrando lo máximo posible y no están invirtiendo un centavo. Esto se debe al aumento de la tasa de interés. Es que la tasa de interés a nivel mundial está subiendo muchísimo. Esto hace que el costo de pedir un préstamo sea mayor, por lo tanto las empresas tienen más costos a la hora de pedir un préstamo y financiarse. La tasa de interés también afecta a la bolsa y a las inversiones. Si sube la tasa de interés, todas las inversiones se destruyen. Es que ya no vale la pena arriesgar capital en una inversión o en la bolsa si simplemente podemos comprar un bono que es seguro y obtener mayor ganancia. Por eso es que las bolsas de todo el mundo están bajando hace un tiempo. Y ni hablar de las criptomonedas. Hace unos meses todo el mundo estaba invirtiendo y estaba metido en las criptos. Llegamos a tener un Bitcoin a casi $70.000 y parecía que se iba directo a los 100.000. Hoy en día el escenario es absolutamente pesimista, todo el mundo huye de las criptos y ya no aparecen más esos cripto bros hablándote de cómo habían multiplicado su dinero por 5 en unos pocos meses. Las criptomonedas literalmente se destruyeron, bajaron más de un 60% en unos pocos meses. Y ni hablar de todos los negocios alrededor del mundo cripto, como los NFTs o los juegos Play to Earn, esos literalmente desaparecieron. Ya casi ni se habla de estos temas en los medios de comunicación. Hoy en día YouTube es un mar de sangre y de malas noticias. Mis youtubers favoritos hablaban siempre de inversiones. Hoy en día se han transformado en youtubers de crisis. Solo dan malas noticias y miedo a la gente. Con toda esta información parece que estamos condenados. Estamos condenados a vivir la próxima crisis mundial. Una crisis que se dice que será la peor de la historia. Despidos, empresas cerrando, crash en la bolsa, desaparición de las criptomonedas e incluso hambrunas. Bueno, ese es el pensamiento mayoritario que hay hoy en día. Pero ahora voy a darte mi opinión acerca de este tema. En primer lugar, es cierto que en este momento no estamos pasando por el mejor momento de la historia, pero creo personalmente que estamos muy lejos de llegar a todo lo que se habla. Creo que se habla de todo esto porque vende, simplemente porque a la gente le encanta ver malas noticias y cómo se va a destruir el mundo. Pero yo pienso que la situación no es tan grave y a continuación voy a explicarte por qué. Bueno, vamos a ir punto por punto. El primer punto es de las empresas que estaban cerrando, que tenían despidos, que estaban invirtiendo poco, y esto es cierto. Hay algunas empresas que lo están haciendo, pero hay otras empresas que están invirtiendo y creciendo normalmente. Es más, es bueno que haya empresas que cierren y que quiebren y que haya otras empresas que surjan. Así es como se forma la riqueza. Las empresas que son ineficientes deben cerrar, lamentablemente deben despedir gente, pero eso va a abrir otro hueco en el mercado para que otra empresa lo suplante. Así que en mi opinión no me parece tan mal que esté pasando esto. Obviamente a nadie le gusta que cierren empresas, que haya despido, pero por el momento no hay ningún despido masivo, no hay ningún cierre masivo de empresas
empresas, simplemente son recortes y son ajustes necesarios para que la economía siga funcionando correctamente. El segundo punto es el de la guerra, y este es el punto más conspiranoico y más de esos típicos videos de teoría conspirativa de que siempre hablan básicamente de lo mismo, de la guerra, de Rusia, de China, de todas esas cuestiones que la verdad tienen más de fantasía que de realidad. El único conflicto que hay actualmente relevante es el que hay entre Ucrania y Rusia en estos momentos, pero es un conflicto menor y es un conflicto local. Yo dudo mucho que ese conflicto tenga una escalada mundial. Realmente esta teoría es muy floja. Yo no la veo posible. No veo posible que ese conflicto derive en una guerra mundial, principalmente porque hoy en día es tal el poder de fuego de los países que si pasara eso podría terminar en una catástrofe. Los países lo saben y por eso solo terminan en conflictos regionales o locales como lo que está sucediendo actualmente. Después el tema de la inflación. Sí, es lógico y es obvio que hay inflación en este momento. Sería muy irresponsable de mi parte decir que no hay inflación porque sí la hay. Obviamente se emitió muchísimo durante la pandemia. Los políticos pensaron que esa emisión no iba a tener ningún impacto y lo está teniendo. Era lógico y era previsible con lo que se emitió. Pero estamos muy lejos de hablar de una hiperinflación como se dice en muchos casos. Yo creo que este periodo va a ser similar al que hubo en los años 70. Un periodo de relativamente alta inflación en los países, en Estados Unidos, en Europa y en el mundo, pero no necesariamente de una hiperinflación. Yo creo que estamos muy lejos y el riesgo de hiperinflación es muy pero muy bajo. Luego se habla mucho también de la tasa de interés, de que esto va a afectar a las empresas y es verdad, si la tasa de interés sube, bajan los activos financieros, bajan un montón de cosas, hay menos inversión, se destina mucho más capital ahí, pero también eso en cierto punto es bueno y es sano. ¿Por qué? Obviamente para poner la valoración correcta a todos los activos y a todas las inversiones y para que no se hagan inversiones simplemente porque la tasa de interés es baja. Ahora, cuando una empresa tenga que hacer una inversión, lo va a pensar muy bien. Hace un tiempo, con una tasa de interés en el 1%, en el 0%, casi cualquier cosa se financiaba. ¿Por qué? Porque total era dinero gratis. Hoy en día va a haber que pensar muchísimo más en las inversiones que hay que hacer y eso no me parece del todo negativo. Obviamente lo ideal sería que los estados no tengan intervención en la tasa de interés. La tasa de interés es un precio más del mercado que se determina por oferta y demanda, pero cuando hay un banco central que interviene eso, realmente siempre es para problemas. Lo ideal sería que la tasa de interés sea libre y que se determine por oferta y demanda, pero esa situación no lo tenemos actualmente. Lo mismo pasa con la inflación. Lo ideal sería que los gobiernos no emitan, que controlen la inflación, pero lamentablemente pasa. El otro punto es el de la bolsa y las inversiones. ¿Puede haber una catástrofe, un crash en la bolsa y en las inversiones? Sí, puede ocurrir. Pero yo no veo que estemos cerca de eso. Todavía los balances de las empresas están dando bien, no espectacular, pero los balances están bien. La deuda de las empresas no es tan alta. Es cierto que tal vez están teniendo un crecimiento menor, pero no creo que sea una situación catastrófica. Tal vez podamos ver mayores bajadas en el mercado, pero lo veo muy lejos de, como algunos hablan, la peor crisis en la historia, el crash, que se explota la burbuja. Yo no veo indicios de eso. Y con respecto a las criptos siempre son una incógnita. Para mí las criptos son como algo muy riesgoso, algo especulativo, obviamente que todavía está en una fase inicial, en una fase de prueba. Tal vez las criptomonedas, sí, tal vez explote la burbuja. Yo no lo veo así personalmente porque las criptos vienen a traer beneficios y vienen a traer aplicaciones prácticas. Personalmente el verdadero valor de las criptos lo veo en las empresas que hagan aplicaciones y que desarrollen sobre eso. Me parece muy similar a lo que pasaba con el internet. Había muchas empresas de internet que hacían cualquier cosa, que no eran rentables, que no tenían sentido, como ahora hay muchas criptos que no tienen sentido, pero también había muchas empresas de internet que hacían cosas inteligentes y revolucionarias, como ahora tal vez puede haber muchas empresas de criptos o muchas criptos que sí tengan un valor real. Yo creo que va a haber una limpieza de todos esos proyectos inútiles y van a quedar solamente los proyectos útiles.
Bueno, y el otro punto es acerca de la hambruna. Hay videos actualmente que están hablando acerca de una posible hambruna, que va a haber una situación así. He llegado a escuchar personas que decían que quedan semanas nada más de comida. A mí me parece una exageración, me parece un sensacionalismo. Yo creo que no hay mucho más que discutir sobre este argumento. Alimentos hay en todo el mundo y va a haber. Obviamente hay países que no tienen acceso al alimento como se quisiera, por ejemplo países de África o de Asia, pero yo creo que básicamente en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos no va a haber ningún problema de este tipo. Sí que puede llegar a aumentar la comida, obviamente puede llegar a aumentar mucho, pero de ahí a hablar de una hambruna mundial lo veo muy pero muy lejos. Y un último apartado acerca de los youtubers de crisis. Como dije al principio del video, yo antes veía a muchos youtubers que hablaban de inversiones y hoy en día se transformaron en youtubers literalmente de crisis. Video tras video, lo único que hablan es eso. Obviamente lo hacen porque vende. La mayoría intenta dar un mensaje positivo al final o de cómo afrontar una posible crisis, que eso no lo veo mal tampoco. Hay otros que no, que se encargan solo de decir que todo se va a destruir y cosas del estilo, que eso no creo que aporte mucho valor. Pero en fin, obviamente esto se hace porque es lo que vende. La crisis vende hoy en día y por eso es que lo están haciendo muchísimos youtubers. Yo lo veo en mi canal. Hago un video normal hablando de inversiones, no lo ve nadie. Hago un video hablando de crisis y lo ve más gente, y esto pasa en muchísimos canales y es normal, porque la gente demanda ese tipo de contenido. La realidad es que puede haber una crisis o puede no haber, nadie lo sabe. Pero lo que tenemos que hacer es vivir siempre con esa incertidumbre. Nadie puede predecir el futuro. Y ahora vamos a lo importante. ¿Qué tenemos que hacer en esta situación? Y antes de decirte qué voy a hacer yo personalmente en esta situación, te quiero comentar que si te está gustando este video puedes darle like y suscribirte al canal, que a mí me ayuda muchísimo y vas a estar recibiendo contenido de valor. Bueno, ¿qué voy a hacer yo personalmente ante todo esto? Básicamente nada. Voy a seguir trabajando como siempre, voy a seguir invirtiendo como siempre, no voy a cambiar nada en mi forma de vivir y en mi forma de trabajar y en mi forma de invertir. ¿Cuál es la clave? La clave es trabajar para tener cada vez mayores ingresos, trabajar de una manera inteligente, trabajar y generar ingresos. De esos ingresos no gastar todo, sino ahorrar una parte y esa parte invertirla, ya sea en la bolsa, en criptos, en otras inversiones, en inmobiliarias, en abrir un negocio personal, en lo que sea. Pero para mí la clave está ahí, en trabajar, en ahorrar una parte de ese trabajo, obviamente intentar tener los máximos ingresos posibles, intentar gastar lo mínimo posible, cosa de tener una tasa de ahorro interesante y con eso invertirlo. ¿En qué? En lo mismo que estoy invirtiendo ahora. En bolsa, en criptomonedas y en lo mismo que invierto. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un portafolio diversificado y preparado para todas las situaciones. Yo no voy rotando mi portafolio en función a lo que va pasando. No recomiendo hacer esto porque no podemos predecir el futuro. El que te lo diga seguramente está vendiendo humo. Así que yo, como no sé predecir el futuro, como no lo puedo, simplemente invierto en un portafolio que esté preparado para todo, que esté preparado si hay una crisis y que esté preparado si no hay una crisis y si sigue todo normal y como siempre. Y ahora te quiero hablar un poquitito acerca de Over. Over es un proyecto de metaverso interesantísimo. Y hace poco Over se asoció con The Sandbox, el metaverso más grande del mundo. Se pagarán recompensas por jugar en Over en la moneda Sand, la moneda del metaverso de Sandbox. Sand es una moneda top en CoinMarketCap y en Over se pueden hacer muchísimas cosas. Recorrer, descubrir tesoros, programar, se puede también diseñar y hasta incluso ganar dinero haciendo todo esto. Si te interesa descubrir un poquitito más acerca de Over, te voy a dejar un link en la descripción de este video. Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. ¿Crees que se viene una gran crisis a nivel mundial? ¿O crees que es simplemente puro humo para ganar visitas? Te leo en los comentarios. Y si te gustó este video, dale a la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando subo un nuevo video. Y también te invito a seguirme en mi Instagram. Te dejo el link en la descripción de este video. Y si te gustó este video, te dejo en pantalla otro video que también podría ser de tu interés. Un video acerca de cómo ganar más de $10.000 por mes.
te enseño paso a paso cómo generar múltiples fuentes de ingreso. Estoy seguro que este video te va a encantar. Un saludo muy grande a todos.